El siguiente mensaje por el pastor Helman Ávila es una producción de la Iglesia Misión de Gracia, recibiendo gracia para darle gloria. Vamos a orar. Creo que muchos de ustedes el día de hoy están aquí como lo estuvieron al siguiente domingo de la caída de las torres. Esa es mi impresión. Están esperando a ver qué es lo que voy a decir. Y créanme que sí ha sido difícil porque son muchas las cosas, muchas las cosas que se han dicho, que se han publicado, que se han pensado, muchas las cosas que están sucediendo, que han sucedido en el pasado y que irán a suceder en otra escala. Y a la hora de escoger el texto que voy a predicar el día de hoy, pues lógicamente que me encuentro con muchas de estas cosas en mi mente, en mi corazón, pensando primero que todo, cómo hablo lo que es correcto ante los ojos de Dios. Mis predicaciones tienen una intención primaria que es esta. Yo tengo que quedar bien con Dios, aunque con ustedes quede completamente mal. ¿Están de acuerdo con eso? Esa es mi primera intención. Mi primera audiencia es ser yo fiel a la palabra de Dios. Entonces, en esa línea, sé que el día de hoy tal vez iré a decir cosas que no necesariamente serán muy gratas para muchos de ustedes, pero que creo que es necesario hacerlo. Y no me estoy excusando ni me estoy disculpando. Sé muy bien que el Señor me llamó a predicar el Evangelio, lo cual he hecho ya casi por 40 años, ahora este diciembre. Y pero sí dice la palabra de Dios que tomemos lo bueno y desechemos lo malo. Todo lo que ustedes lleguen a escuchar de mi boca el día de hoy, les quiero pedir que antes de que lo desechen, que le pidan a Dios sabiduría para ver si es a ustedes a quien el Espíritu Santo está hablando. Les voy a pedir que me acompañen, vamos a orar, vamos a pedir a Dios su bendición y que me ayude a mí a exponer su palabra. Padre, nos acercamos el día de hoy una vez más a tu trono de gracia, deleitándonos y gozándonos por la gloria, por la majestad, por la misericordia con la que tú te has mostrado a la tierra a través del único y verdadero Dios que es tu Hijo Jesucristo, a quien queremos dar todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Gracias porque la hemos visto la majestad de Jesucristo en tu palabra, que ha llegado a nuestros corazones por el poder de tu Espíritu Santo, y que el día de hoy, Señor, estamos ante ti, y que un día estaremos ante ti, cara a cara, dando cuenta de nuestras vidas, Padre. Hoy queremos pedirte que a todos nos ayudes a recibir lo que tienes para nosotros, que nos ayudes a escoger, a discernir, pero por sobre todas las cosas, Padre, queremos pedirte por tu Espíritu Santo que nos has dado, que nos ayudes a tener un corazón que está deseoso de escuchar, de obedecer, puesto que has hecho de nosotros sal y luz en un mundo que está insípido, que cada vez sabe más feo, Dios. Está envuelto en tinieblas y cada vez son más densas. Padre, yo te pido, y así como el ángel Gabriel, cuando contendía con el diablo por el alma de Moisés, y Gabriel dijo a Satanás, el Señor te reprenda. Padre, yo te suplico en el nombre de tu Hijo amado, que puesto que Satanás está contendiendo el día de hoy por las almas, Señor, yo te suplico que por favor lo reprendas, Padre. Reprende a Satanás, Padre, en el nombre de Jesús. En este tiempo en el que necesitamos esa manifestación continua del poder de tu Espíritu Santo. Padre, lo pedimos y te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Romanos 13, voy a leer de esta parte de la Escritura. Y puesto que está ahí enseguida el capítulo 12, voy a aprovechar para leer una parte y que nos dé un contexto más amplio de lo que estamos escuchando. Está el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, habiendo escrito esta carta a los romanos, en las que les da la doctrina de Dios, del hombre, del pecado, de la perversidad del pueblo de Israel. Les da doctrina tras doctrina tras doctrina, y en un momento el tono de la carta cambia, y el capítulo 12, donde dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Les está diciendo, puesto que todas estas cosas son así, yo te pido que te entregues a Dios. Y el siguiente versículo dice: y no os conforméis a este siglo, sino sed renovados por la transformación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Así empieza Romanos 12, 1 y 2. Está diciendo cuál es la manera correcta, cuál es el comportamiento correcto de un creyente. Y al llegar al versículo 16 del capítulo 12, dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego, carbón encendido, amontonarás sobre su cabeza. Y lo dice: no seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Así termina ese capítulo, donde si nos ponemos a verlo con detenimiento, nos vamos a encontrar que hay muchas cosas que tenemos que hacer el día de hoy. Muchas cosas diferentes. Pero luego les dice algo que ha sido el causante de muchos problemas a través de la historia. Les dice estos versículos, no los voy a leer todos, pero voy a leer dos, que es en los que me quiero enfocar el día de hoy. Después de decirles esto, les dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se pone la autoridad a lo establecido por Dios resiste y acarrea condenación para sí mismos. Yo tengo en mi memoria, tal vez muchos de los que tienen parecidos los años a los que yo tengo en mi memoria 4 eventos que me han sacudido. 4 eventos. Me acuerdo, estaba yo muy chiquillo, en noviembre, estaba viendo la televisión, estaba viendo las caricaturas, tenía 6 años. Interrumpen el programa para decir que el presidente Kennedy había sido asesinado. 6 años. Tengo las imágenes perfectamente grabadas de Walter Cronkite. Cuando dice: el presidente ha muerto, y se quita los lentes y se limpia una lágrima. Nunca se me ha olvidado. Y creo que a todos los que estaban vivos en ese entonces, tampoco se les va a olvidar.
Sé que hay muchos eventos muy fuertes. Ese me pegó fuerte. Me acuerdo otro día que estábamos allá en mi casa en Juárez, y todavía vivimos en Juárez, estábamos mi esposa allá en la casa, y de repente pone una noticia de que habían asesinado a Luis Donaldo Colosio. ¡Pum! ¡Qué tragedia que a un candidato a la presidencia le hayan quitado la vida, porque en una ocasión dio él un mensaje en el que dijo que las cosas iban a cambiar, que él se iba a asegurar de que las cosas en México iban a cambiar. Dicen, ese fue el mensaje que le quitó la vida a Luis Donaldo Colosio. El otro, lógicamente, ustedes saben cuál es. El 11 de septiembre, donde unos musulmanes vinieron a atacar esta nación, y creo que todos los que están aquí estuvieron presentes. Estábamos en shock. Jaime y yo, en una conferencia, y me hablaron en una ocasión que si podía dar una entrevista. Por supuesto, la verdad que estaba yo también en shock, no recuerdo ni lo que dije, pero fueron unos musulmanes que desafortunadamente el día de hoy, gente sin percatarse de lo que enseña el Corán, les dice radicales. Les dice radicales porque son radicales. Yo no sé si ustedes sepan, pero esos musulmanes que hacen ese tipo de cosas no tienen nada de radicales. El Corán enseña que a todo infiel que no tenga a Alá, que no es nuestro Dios, por si alguien dice que todos son iguales, si alguien piensa eso, está terriblemente equivocado y su doctrina está torcida totalmente. Todo aquel que no tenga a Alá como su Dios es un infiel, y hay que cortarle las manos, los pies y la cabeza. Esto que están haciendo no es nada más que ser musulmanes obedientes. Eso es lo que es. Estos han sido musulmanes obedientes, que entraron al país obedeciendo a su libro, el cual yo leí, la traducción de lo que eso dice, entre muchas otras cosas. Hicieron caso y golpearon a esta nación desde afuera. Tumbaron torres, unas torres que son el símbolo, o eran el símbolo del poderío económico de esta nación hasta cierto punto. Pero el día de hoy, y no quiero generalizar porque no debo generalizar, he estado viendo los argumentos de los hombres y mujeres de la Suprema Corte de Justicia, he estado leyendo el golpe divisivo tan fuerte que hay entre ellos. Uno de ellos dijo, estos que han tomado la decisión, no son palabras textuales, están jugando a Dios. Eso sí es textual. Otro de los jueces dijo esto. Dice, la Suprema Corte será la Suprema Corte de Justicia en esta nación, pero tenemos otra que está sobre la Suprema Corte de Justicia, que es Dios. Y vamos a dar cuenta de él. Esta situación, definitivamente que todos los que estamos aquí, de cierto modo, hemos visto el fuerte impacto que esto ha tenido, y los enemigos, esta es mi opinión, están sentados en unas sillas gobernando esta nación, a quien ya no se puede apelar a algo más. Hasta ahí llegó. Esta es la ley de la tierra, de esta nación, y están sentados en sillas puestas por un hombre impío que ha felicitado a aquellos que están luchando a favor de todo lo que es inmoralidad.
tomó el teléfono y le habló al hombre que puso esta demanda en la Suprema Corte de Justicia para felicitarlo. Y dijo el presidente: el amor ha ganado. Mis preguntas han sido: ¿qué es lo que ha ganado? ¿Ha ganado un amor por la inmoralidad, por la rebelión, por el pecado, el cual el día de hoy, por primera vez en esta nación, está institucionalizado? Es parte de la institución de esta nación el haber pasado esta ley, habiendo torcido, habiendo desvirtuado la Constitución para poner algo que va, como sabemos todos, contra naturaleza. Y quiero hacer dos cosas el día de hoy. Dos cosas el día de hoy quiero hacer. La primera de ellas es esta. La palabra de Dios nos enseña a nosotros a someternos a toda autoridad. Lo primero que quiero hacer es esto. Bueno, toda autoridad quiere decir entonces que hay alguien que las pone. ¿Quién las pone? Las buenas y las malas, las buenas las pone Dios y las malas las pone ¿quién? Quiero traer delante de ustedes lo que la palabra de Dios enseña en relación con la autoridad, y la segunda va a ser cómo respondemos ante un gobierno hostil a la fe cristiana. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros ante esta situación? ¿Cómo responde el pueblo de Dios ante una cosa como estas? Quiero que le den vuelta al Antiguo Testamento y vayamos al capítulo 2 de Daniel. 2 de Daniel. Eventualmente iremos a regresar a esta parte de la escritura de Romanos 13. Daniel, un hombre viviendo en Babilonia, bajo un gobierno pagano, bajo un hombre que saqueó a Jerusalén, lo conquistó, se llevó todos los utensilios para hacer uso de ellos de una manera pagana. Y estaban estos hombres viviendo en Babilonia, hombres de Dios, Daniel y sus amigos, a quienes el rey dice que se prohíbe adorar al Dios verdadero. O sea, no lo van a poder hacer, nada más van a poder hacer lo que yo les diga, dijo el rey. Lo que yo les mando, eso es lo que van a tener que hacer. Daniel y sus amigos se rehúsan. Sé que la mayoría ha leído la escritura en esta parte. Y las palabras inspiradas del Espíritu de Dios a través de la boca de Daniel son unas que, a pesar de que lo podemos ver a través de toda la escritura, como acabamos de leer Romanos 13, aquí de cierto modo Daniel lo deja tan claro que espero no nos quede ninguna duda. Dice el capítulo 2 de Daniel, versículo 20 así: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios, de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Hermanos, no a todos se les ha dado sabiduría.
se le ha dado sabiduría a aquellos que, como la palabra de Dios claramente enseña, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Cuando actuamos en una abierta, desafiante rebelión a lo establecido por Dios, dice que resiste. El día de hoy vemos una seria falta de sabiduría. Y cuando Daniel está diciendo esto, está diciendo: tú eres el que pusiste a este rey. Tú eres el que lo pones y tú eres el que lo quitas. Él es el que muda los tiempos y las edades. La historia de la humanidad está en la mano de Dios. Él es el soberano. Eso es lo que Pablo está diciendo cuando escribe Romanos 13. Someteos pues todos, no deja a nadie fuera de esa sombrilla, a la autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y acarrea condenación para sí mismos. Pero si el rey es malo y está puesto por Dios, ¿qué hago? Bueno, por principio de cuentas tengo que tener claro quién lo puso. Y mi corazón tiene que tener cuidado de saber cómo conducirse en un temor reverente ante aquel a quien a final de cuentas le va a dar cuentas. El rey que estaba haciendo de las suyas en el tiempo de Daniel, fue un rey a quien el Señor le da un sueño en el cual le hace ver lo que le va a pasar. Es un rey, como dirían, un reizazo que se engrandeció, se llenó de soberbia y dijo: esta es mi gloria. Tiene un sueño que le pide Nabucodonosor a Daniel que se lo interprete, porque si no le iban a cortar la cabeza como se la habían cortado a todos los que no lograron decirle qué era lo que había pasado. Y si ven ahí en el capítulo 4 de Daniel, vean algunos de los versículos. Ahí en el versículo 17 del capítulo 4, esta es la sentencia que vino por parte de Dios. Dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Vea el versículo 25, donde le dice Daniel qué es lo que va a pasar: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Ve el versículo 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y a quien quiere la da. Quiere que quede claro: Dios en su palabra nos dice: yo soy el soberano, el creador del cielo y de la tierra, y pongo en gobiernos a quien yo quiero. Y yo sé que estás pensando que si puso a Hitler. ¿Y sabes cuál es mi respuesta? Que sí. Y que si puso a Mussolini, también. Y que puso a Idi Amin, también.
y que puso a Obama también. Los puso y los puso con propósitos. Y esto es lo que en ocasiones nosotros tenemos dificultad en entender. Me acuerdo de una predicación de un hombre al que admiro, John Piper se llama, y decía él, cuando Dios hace una cosa que tú logras ver y entender, Él hizo 1,000,000 antes que eso, que no sabes qué está pasando. Cuando Pablo escribe esta carta, el que mandaba era Nerón. Nerón estaba puesto en Roma para gobernar y la historia habla de este hombre cosas terribles, no sé qué tantas sean ciertas. En ocasiones los historiadores utilizan palabras como se presume, se dice, se cree, que este hombre mató a su mamá, a una mujer con la que se quedó después de haber matado al esposo de ella, la mató a patadas cuando estaba esperando a su segundo hijo o hija. Era un malvado terrible. Cuando se incendia Roma, cuando prende Roma en el 62, creo en los 62 años después de Cristo, Nerón fue el que la incendió. Dices que fueron los cristianos los que hicieron esto. Entonces, deja caer sobre ellos su rabia y los empieza a crucificar, los matan, los colgaron, a muchos creyentes los echaron a las fieras, a los leones. Y Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, someteos todos a la autoridad. Que no hay autoridad, sino de parte de Dios. Ahora, todos los gobernantes tienen que ser creyentes, o en el Antiguo Testamento tuvieron que haber sido judíos para decir solamente gente creyente, evangélica. No. No, ahí en el libro de Isaías, o sea, del cual menciona Daniel, el capítulo 45, si le da vuelta, habla de gobernantes que nada tenían que ver con Él, con Dios, hasta cierto punto. Pero que era gente buena, gente humana, como fue Ciro, es el nombre de este hombre. Es el capítulo 45 de Isaías así. Así dice Jehová, fíjense las palabras, a su ungido. O sea, Dios puede ungir a una persona que no es un creyente, decirle ungido, por supuesto que sí. Así dice Jehová, a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de él, yo iré delante de ti, dice, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová. Hay un propósito con todo gobernante en el que Dios pondrá delante de él responsabilidades a las cuales tendrá que responder con un temor reverente, porque la palabra de Dios dice que Él es el que los ha puesto. Pueblo de Israel, 400 años viviendo bajo una terrible opresión, 400 años viviendo como esclavos. Los hijos de la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob, a quien Dios le dio las promesas, le dijo también,
va tu descendencia a morir, porque muchos murieron en ese tiempo, en tierra ajena. 400 años bajo reinados de faraones. Faraones totalmente paganos, totalmente impíos, totalmente rebeldes, idólatras, llenos de ídolos. Sus dioses eran pájaros ante quienes se postraban. Y dice el capítulo 19 de Éxodo, quiero que lo vea, quiero que lo tenga subrayado en su mente, porque quiero que veamos qué hay detrás de todo esto. Capítulo 19 de Éxodo. Le está diciendo Dios a través de Moisés que deje ir a su pueblo. Déjalo ir. Dice el capítulo 9 de Éxodo, versículo 15, así: porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Fíjense lo que le dice el Señor a Faraón: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? A un pagano, a un impío, Dios le dice: yo te puse ahí para que mi nombre sea conocido en toda la tierra. ¿Qué son? 3.500, 4.000 años, más o menos, 3.500 años hace que sucedió esto. Y todos estamos hablando de ello. De cómo sacó Dios a su pueblo y lo hizo pasar por tierra seca, abriendo el mar, dándoles agua de la roca, dando la nube de día y la lumbrera de noche. Lo repite Pablo en el capítulo 9 de Romanos, donde dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y lo dice el versículo 18 así: de modo que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¡Wow! O sea, Dios puede endurecer un corazón y puede tener misericordia de quien quiera tener misericordia. Sí. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios. Y hace lo que le place para su gloria. No lo hace arbitrariamente, intransigentemente, voluntariosamente. Lo hace por amor a su nombre. Y sus propósitos son gloriosos y son eternos. Me encantó que se leyó: toda lengua va a confesar que Él es Dios. Es la palabra de Dios que se doblará toda rodilla, unas de terror. Las rodillas, como dices allá, temblarán. Y otras de un gozo eterno, glorioso, que va a decir: Él es mi Salvador y por eso estoy yo donde estoy, disfrutando en su momento de la gloria eterna. Toda lengua lo va a confesar. La Suprema Corte de Justicia, todos los presidentes, faraones, los césares, a quienes se les rendía tributo. ¿Cómo respondemos nosotros ante hombres que, de acuerdo a la Escritura, aunque no estemos de acuerdo con ello, no nos guste, no queramos, los puso Dios? ¿Cómo? ¿Cómo respondemos? Bueno, nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios.
Tenemos que ser sabios, tenemos que discernir, tenemos que poner en práctica lo que está escrito. Y el día de hoy, este fin de semana, como marcó la historia, el 11 de septiembre, donde el mundo entero se vio afectado por esta situación en la que cientos de miles de personas han perdido su vida en guerras, en ataques, en una serie de problemas que nos ha traído a todos, en los que, como decía el otro día, comentaba Jaime, desvistieron a toda la gente para asegurarse de que nadie se suba a los aviones con alguna bomba o alguna cosa. Tú estás expuesto literalmente ante los rayos X, estás desvestido. Cada vez que tú te subes a un avión, estás desvestido ante esa gente. Si es que no te pasa, que te pasen a una revisión física. Todo cambió. Y este es un evento que, si no ahorita de una manera inmediata, aunque ya es, nos va a afectar a todos más, mucho más. Se los dije yo hace 3 semanas en la predicación, y la prediqué precisamente porque sabíamos que venía este día, este fin de semana, varón y hembra los creó. Lo prediqué con la intención, la semana pasada también, todo lo hago con intención, pero sé que como congregación tenemos que saber cómo responder. Pero donde voy es a esto. Así como nos cambió la vida en aquel día, le irá a cambiar a muchos que se dicen creyentes y que tienen más misericordia de los hombres, más temor de los hombres que un temor por Dios. En el que la supuesta misericordia de ser condescendientes con personas que han tomado decisiones muy trascendentales, vistas a la luz de la Escritura, con las cuales podemos ser supuestamente misericordiosos, tenemos que tener misericordia, pero con todos. Vino a morir el Señor Jesucristo por los heterosexuales y por los homosexuales, por los que se creen muy puros y por los que saben que son impuros, igualito. Pero cuando nosotros, a la luz de la Escritura, reconociendo que tendremos que dar cuenta a quien le vamos a dar la última cuenta, tomamos la decisión de hacernos a lados y tomar ciertas posturas. Yo te voy a decir lo siguiente: yo te animo a que reconsideres tus posturas, porque es decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo no estoy de acuerdo contigo. O sea, esto que está aquí escrito está muy radical, no estoy de acuerdo, no me gusta, y yo no puedo seguir lo que tú has dicho en tu palabra. Porque eso fue lo que hizo la Suprema Corte de Justicia con esta situación. Es la palabra de Dios. A mí no me importa. Es lo que hicieron. Cuando llegan al Señor Jesucristo y le dicen, Señor, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos nosotros al gobierno y a Dios? Una situación en cual nos encontramos el día de hoy. Y llegaron, y por la maldad del hombre, llegan a tentarlo. Llegan con Jesús y lo llegan a tentar. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias, en el capítulo Mateo 22. Busquen sus Biblias, Mateo 22. Llegan a tentarlo con una pregunta que tiene que ver en cuanto a la obediencia a la autoridad. Y nosotros tenemos que el día de hoy poner atención a nuestra conducta en relación con la autoridad, que les digo, ahorita es el principio, pero no sé qué van a proponer eventualmente, no sabemos. Hay mucha especulación en muchos aspectos, pero nosotros tenemos que saber a final de cuentas cómo respondemos. Capítulo 22 de Mateo, el versículo 17, llegaron
a preguntarle al Señor Jesucristo que qué hacían con la cuestión del tributo. Dice el versículo 17 así: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Entonces les dice: dé pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Este es el Hijo de Dios, este es Dios encarnado, este es Emmanuel, Dios con nosotros. Dice: vamos a poner las cosas en claro. Le vas a dar al César lo que es del César, y a Dios le vas a dar la gloria debida a su nombre. Hay 4 maneras en las que como creyentes podemos responder, y lo vamos a ver. O sea, créanme que vamos a ver, y tal vez se llegue a escuchar de púlpitos decisiones radicales, anárquicas en un momento dado, con las cuales tendremos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque podrá haber que en algún momento dado digan: ¿saben qué? De aquí en adelante, nomás a Dios le hacemos caso. Nomás a Dios le hacemos caso. La iglesia primitiva, cuando la gente empezó a ver la conducta, una vez que ellos conocieron a Dios y empezaron a conocer más la palabra de Dios, empezaron a hacer cambios en sus vidas, muchos de ellos empezaron a tomar una postura de distancia. Yo ya no me junto con estos paganos, con estos impíos. Yo me voy a empezar a vivir una vida monástica, apartada de todos. Yo no quiero tener contacto con la gente que no tiene nada que ver con Dios. El problema con una postura como esas es que Dios ha hecho de nosotros luz y sal. Nosotros no estamos para andar haciendo oraciones incorrectas en la que le podemos decir a Dios: Señor, hazme luz. Es incorrecto esa oración. No, tú eres luz, si es que eres luz. Si es que eres luz. Si no, en medio de las tinieblas no se te va a notar tu cristianismo, porque te vas a reír igual que ellos, irás a vestir igual que ellos, irás a tomar lo mismo que ellos, y no se notará ninguna diferencia entre tú y ellos. O eres sal ante una cultura que está el día de hoy más que nunca queriendo saber cuál es la verdad. No es una postura correcta, no honra a Dios. Nos dijo: vayan pues por todo el mundo y prediquen mi evangelio. A un mundo que está caído, que está rebelde contra Dios, que lo ha despreciado, que le ha dicho: Dios, mejor nosotros te borramos de todo lo que tiene que ver con, te borramos de todo tipo de institución, te sacamos de las escuelas, te sacamos de las casas, te sacamos de las iglesias, te sacamos de todas partes. Somos religiosos, pero no te vamos a obedecer. Tenemos nuestra religión, tú no tienes nada que ver con nosotros. No es correcto. No es correcto una cosa de esas. La segunda postura será una que se ha visto históricamente, donde solamente el presidente, solamente el César en aquellos entonces, tiene autoridad. Son las que dicen: no, esta es la autoridad puesta por Dios aquí en la tierra. Someteos pues a toda autoridad. No hay autoridad sino de parte de Dios. Yo me voy a someter y voy a seguir lo que la autoridad está diciendo. Si Él dice es blanco, y si Él dice negro, negro, aunque tú digas lo que quieras, Dios. Hemos visto en algún momento dado de la historia gente nacionalista, gente patriota. Escúchenme bien lo que les voy a decir. No estoy hablando en contra del patriotismo, pero hay gente en la historia que es más importante lo que le ha mandado su gobierno que lo que le ha mandado Dios.
se vivió en Alemania, donde gente que decía que era cristiana se unió a las causas de Hitler y acabaron con el pueblo de Dios. Es una cosa histórica esta. O sea, no, esto es lo que está diciendo nuestra autoridad, nos vamos a formar en las filas y vamos a tomar decisiones en contra de cualquier cosa. Es incorrecto. Es incorrecto ver a una autoridad puesta por Dios como la última palabra. Es incorrecto. Cuando Dios está eliminado de la fotografía, entonces todo, escuchen bien esto. Mucha atención en lo que les voy a decir. Toda la moral de Dios se desquebraja, se ha desquebrajado en esta nación. De aquí en adelante, si tú no tomas posturas, alguien más las va a seguir tomando como ha pasado hasta el día de hoy. Los que nos hemos quedado callados. Dios tenga misericordia, pero las leyes que están por aprobarse eventualmente, porque van a seguir luchando, son cosas que tú y yo no queremos ni hablar de ellas. ¿Ok? Históricamente se ha visto de la manera más tremenda. Toma Pilato, y quiero que vean su Biblia en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, porque quiero que lo veamos, quiero que veamos lo gráfico de esta situación. 19 de Juan. Fíjese lo trágico de todo este asunto. Es el versículo 19, versículo 1, capítulo 19, versículo 1, perdón. Dice así, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Vamos al versículo 15, aquí está el juicio de Jesús. Aquí está el juicio de Jesús y pasa algo terrible. Vea el versículo 15. Pero ellos le gritaron, fuera, fuera, crucifícalos. Pilato les dijo, fíjense lo que les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Hijo. Los judíos que no reconocían autoridad terrenal, el pueblo de Dios que conocía la palabra de Dios, les dijo, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos esa autoridad. Eres tú, César, eres tú, Pilato, nuestra autoridad. Yo no sé si se percatan de lo que es esto. Entonces la gente conocía a Dios. Digo, no tenemos más rey que el César. Wow. A quienes se les habían dado las promesas, conocían la palabra de Dios. Y a la hora que empiezan a enjuiciar a la máxima autoridad del cielo y la tierra, dicen, no es. No es. Dios, a mí no me importa. Bueno, una tercera postura va a ser Dios junto con el presidente, pero el presidente en la posición de poder. O sea, sí, Dios lo puso, pero el presidente tiene el poder. ¿Ok? Aquí el problema está en que continuamos en nuestra tendencia a tenerle un temor a la autoridad, como pasó aquí. Ve el versículo 12, ahí mismo en Juan, donde, pues vamos a leerlo, dice el versículo 12 así. Desde entonces
procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César, porque todo el que se hace rey, a César se le opone. ¡Wow! Mira, si tú los sueltas, vas a quedar mal con el César, Pilato. Ya ves que traes ahí tus asuntos, quieres quedar bien con el César. Si lo sueltas, vas a quedar mal con él. La tendencia desafortunada del hombre es precisamente que el hombre, para muchos hombres, como dice Romanos 1, han hecho de la criatura un Dios antes que del Creador. Dice el capítulo 12 de Juan, se los voy a leer. Dice así, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hermanos, yo le pido a Dios que levante entre nosotros gobernantes. Gobernantes que a la hora de la tentación tengan un temor de Dios. Desafortunadamente, la tentación para muchos ha sido mayor, el compadrazgo, el no quedarle mal al que lo puso. ¿Saben? No podemos ver las cosas así. Las cosas las tenemos que ver de la manera correcta. Y la manera correcta es la cuarta. La autoridad de Dios, y sobre el presidente él tiene toda la autoridad. Lo van a juzgar como han juzgado a todos los que han estado antes de él e irán a juzgar después de él, aunque quieran quedar bien con sus amigos, como le pasó a Pilato, que quiso quedar bien con el César. Después de un tiempo lo corrieron, lo mandaron a Gaúl, el día de hoy es Francia, y ahí se murió. No ganó el favor de César y por supuesto menos el de Dios. Ante las autoridades establecidas por Dios, nosotros como creyentes tenemos que tener una respuesta. ¿Cuál es? La respuesta que tenemos que tener es la de los hermanos que pagaron con su vida por no someterse a la ley establecida de la tierra, de callarse la boca y no predicar el evangelio de Jesucristo. Hablar en contra de la mentira, hablar en contra de todo lo que se revela contra Dios, y les dijeron: se callan o los matamos o los metemos a la cárcel. Y quiero que le den la vuelta al capítulo 4 del libro de los Hechos. Hechos 4. Hay un elemento muy importante en esta parte de la Escritura, que como todo lo que hemos visto nos compete a todos. Pero había en los hombres y mujeres de aquellos entonces un denuedo, una pasión por vivir de una manera que le diera gloria al Señor Jesucristo. Ellos habían caminado con Él, lo conocían personalmente, y puesto que lo conocían personalmente, cuando fueron ministrados por el Espíritu Santo, tomaron decisiones que los llevaron a exponer su vida al punto de la muerte, como fue la mayoría de los discípulos. Del versículo 13 del capítulo 4 en adelante dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, se parecían a Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. No únicamente la sanidad, sino la manera de vivir de estos hombres era notoria a todos. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo,
amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios. Órale, autoridad. Aquí está Dios. Si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron, los soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Estos fueron los hombres y mujeres que supieron cómo responder ante la autoridad establecida por Dios. Y le dijeron: ¿ustedes creen que es correcto que nosotros le hagamos caso a ustedes antes que a Dios de hacer lo que tenemos que hacer? ¿Saben lo que hicieron, ¿verdad? Después de eso? Salieron y a todo el mundo le hablaban. Por eso lograron hacer lo que hicieron. Y por la muerte de esos hombres estamos nosotros aquí. Por la sangre de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a pagar con su vida por obedecerle a Dios. De todo esto, hermanos, nada más hay una sola cosa dentro de muchas que me preocupa mucho. Que para muchos el estarse conformando este siglo, como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino ser renovados por la transformación de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Que hay tanta presión, hay tanta pantalla, hay tanto ruido, hay tanta imagen, hay tanta gente ya ahorita que está presionando y presionando y presionando para que nosotros estemos de acuerdo, que desafortunadamente muchos estarán condescendiendo y diciendo: es cierto, no tiene nada de malo, no pasa nada, todo el mundo lo hace. El día de hoy, hermanos, la perversidad sexual está de moda, más que otros tiempos. Los niños crecían instruidos por sus padres en donde se les hablaba del bien y el mal. El día de hoy no los quieren corregir, no les leen la palabra de Dios. El asistir a la iglesia para muchos padres es opcional. No hay un compromiso, no hay una seriedad. A final de cuentas, hay libertad. Hay libertad. Hay libertad para que escojamos, hermanos, lo mejor. La cuestión del libre albedrío es, vamos a resumirlo a algo muy sencillo. El hombre tiene libertad para escoger todo. Dios dice en Deuteronomio: he puesto la vida delante de ti y la muerte, yo te pido que escojas lo bueno. ¿Sabes en qué está limitado el hombre? ¿En qué no tiene autoridad? En su salvación. No se puede salvar. No hay manera de que el hombre se salve. No tiene libre albedrío para salvarse. No hay manera. La única manera es que Dios tenga misericordia de ti, te hable su palabra como lo estás oyendo el día de hoy, y tú digas: yo quiero tomar una decisión por el Señor Jesucristo, que vino a dar su vida por mí en una cruz. Porque se va a morir todo el gabinete de la Suprema Corte de Justicia, y se va a morir el presidente Obama, y nos vamos a morir todos. Pero Dios sigue siendo Dios por toda la eternidad, y a Él le vamos a dar cuenta. Cambie lo que cambie sobre la faz de la tierra, tú eres por principio de cuenta responsable de la palabra de Dios, punto. A Él le vas a dar cuenta. Si tú eres de los que condescienden el día de hoy porque a los 21 años se puede ir a emborrachar, no tienes ese permiso por parte de Dios. No sabéis pues que ni los borrachos, los adúlteros,
y la lista enorme, no heredarán el reino de los cielos, así dice, no van a entrar, no van a entrar. Pero es legal fumar marihuana, está prohibido por Dios estar bajo la influencia de cualquier droga. Pierdes lo que Dios te ha dado, que dice, Dios te ha dado un espíritu de amor, poder y dominio propio. Te estás sujetando a una hierba, a un líquido que te está trastornando y que ha acabado con miles de personas. Pero a los 21 se puede tomar. Y vemos carros llenos de jóvenes, borrachos, que destruyen familias completas. Vemos gobiernos el día de hoy destruidos. Estamos viendo naciones enteras que se han rendido ante la corrupción, ante los sobornos, ante tanta cosa que los está llevando a una perversidad sexual desmedida. Gobiernos enteros que han despreciado la palabra de Dios y que los pueblos y naciones enteras están pagando la consecuencia por esa rebeldía. Pero todos y cada uno de nosotros vamos a estar un día ante el juez, al juez de la Suprema Corte y de todas las justicias supuestas de la tierra. Pablo, cuando escribe su última carta, le dice a Timoteo, si no te avergüences, dice, de dar testimonio a nuestro Señor. ¿Cómo me gustaría que entre nosotros hubiera gente que no se avergonzara de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz? Ni de mí, preso suyo. Estaba Pablo en la cárcel. ¿Habrá gente que irá a pagar con cárcel? Muy probablemente. Dice Apocalipsis que el diablo va a echar a muchos a la cárcel. Fue un pastor a visitar a otro en una cárcel y le dice un pastor al otro, le dice, ¿sabes qué? Si te hubieras quedado callado no estarías aquí adentro. Y le dice el pastor que está dentro de la cárcel, dice, ¿por qué tú no estás aquí? Le dice. Se ha quedado callado. Si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hermanos, Dios nos ha dado poder. Nos lo ha dado en la persona del Espíritu Santo de Dios. Cree en el Señor Jesucristo, que tiene misericordia de todos y cada uno de los pecadores. Y si en ocasiones llegarás tú a escuchar que dicen blasfemias como las que se están viendo el día de hoy en el internet. Dice la palabra de Dios así, toda blasfemia será perdonada. Toda blasfemia. O sea, de repente escuchamos cosas terribles. Dice, toda blasfemia será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu de Dios no. No atribuyas al diablo lo que es de Dios. No lo hagas. Participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada al mundo a través de nosotros. ¿Misericordia por esta situación? No. ¿Ya pasó? ¿Ya se dio el fallo? ¿Se van a defender? Se podrán defender. Pero ¿saben quiénes somos los que nos tenemos que defender? Somos nosotros. Es el pueblo de Dios que tiene que levantarse y predicar el Evangelio a toda esa gente que tú no conoces. Donde tú le puedes decir a cualquier persona, viva como viva, haga lo que haga, que Dios lo ama. Y que Dios le quiere extender misericordia. Y padres, si ustedes tienen hijos jóvenes, modelen en sus casas quién es el Señor del cielo y la tierra. Y a los jóvenes que me escuchan, jóvenes, van a tener que tomar estas cosas muy en serio, porque son ustedes, desafortunadamente, los que están viviendo bajo toda la presión para que ustedes condesciendan con un mundo que aborrece a Dios. Por nuestros niños,
Aquí en Misión de Gracia continuaremos haciendo lo que tenemos que hacer, enseñándoles la palabra de Dios. Y no les enseñamos aquí historiecitas para que canten, etcétera, etcétera. Aquí en Misión de Gracia hace muchos años que les estamos enseñando teología, los atributos de Dios. ¿Quién es este Dios santo? Estamos interesados en que los niños desde chiquitos no estamos menospreciando sus capacidades para enseñarles la palabra de Dios, porque fue el Señor el que nos dijo, enséñales la palabra de Dios. La responsabilidad, hermanos, el día de hoy es para el pueblo de Dios. Esto que está pasando, lo único que hizo la ley fue decir, vamos a hacerlo legal. Pero esto tiene toda la vida. Así es que, hermanos, si tu vida el día de hoy no cambia, al menos en cuestiones de tu petición a Dios para que te abra puerta con aquellos que no lo conocen y tomar en serio lo que estamos tratando de hacer, discípulos de todos y cada uno de los que estamos aquí, para ir a hacer otros discípulos, que es lo que el Señor nos mandó que hiciéramos. Entonces yo te animo a que reconsideres si tú verdaderamente conoces a Jesús, porque vendrá ese momento de tentación en la que muchos dirán, yo no tengo otro rey más que lo que diga el que está ahorita puesto aquí. Y sea gente que conozca la palabra de Dios. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Creador del cielo y de la tierra, Señor Dios, que has hecho los cielos, la tierra, lo visible, lo invisible, y que en tu misericordia, como tu palabra nos enseña, nos has conocido, nos has predestinado para salvación, vida eterna, Dios, desde antes de que existiera la tierra, Señor, pero lo has hecho con amor, en amor, habiéndonos predestinado para vida eterna. Padre, que tu amor por nosotros nos continúe llevando a mostrar ese amor a aquellos que no lo conocen. Como decían tus discípulos, esto que hemos visto, esto que hemos oído, Señor, no lo podemos dejar de hablar. Padre, yo te quiero pedir por nuestros niños, nuestros jóvenes, Padre, pero queremos pedirte juntos por todos los que estamos aquí, para que nos ayudes a no condescender a una cultura que ahora les quiere enseñar lo contrario a los niños en las escuelas. Te pedimos, Padre, por cada papá y mamá aquí, miembro de esta iglesia, para que sean sabios, prudentes, diligentes, gente que amemos la sabiduría, siendo esta, por principio de cuentas, el temor a ti, Señor, el temor que nos lleva a darte gloria y honor. Padre, gracias porque la historia al final termina donde hay una multitud que nadie podía ni ver ni contar. Tu pueblo, Dios, vestido con un lino fino, que son las obras de tus santos, obras que estaban preparadas para que anduviésemos en ellas desde antes de la fundación del mundo y que se vinieron a traer por medio de Jesucristo, para que al final del día tú recibas toda la gloria y todo el honor, y no haya quien nos podamos jactar en tu presencia de haber aún dicho algo, hecho algo por nuestra propia cuenta, para que recibas tú la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.